Saludos mis amigos, bienvenidos a una nueva edición de Sálvese quien pueda, por aquí por la página SQP, Sálvese quien pueda. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, encantado de que estén con nosotros nuevamente en otro programa, esta vez con un invitado súper especial que vamos a presentar ya mismito, pero antes, como siempre hacemos, le pedimos por favor que le den like a este programa, vaya a la página del canal de Sálvese quien pueda y denle subscribe por favor, para ver si empezamos a levantar esa suscripción y nos movemos a ámbitos un poco más divertidos, como sería transmitir por el canal de YouTube. Recuerden también que estamos a través de @ en Twitter y en Instagram, esto es de memoria, en @salvesepr. Recuerden también que estamos en un total de 18 canales de podcasts que puede en cualquier momento ingresar en ellos para escuchar nuestras entrevistas. Esos canales, ese listado aparece en los videos, al principio de los videos que nuestra productora técnica Marla Díaz está subiendo todas las semanas al canal de YouTube. Ahí puede buscar para que nos escuchen diferido lo que hablamos esa semana pasada o ese domingo, porque estamos teniendo unos programas sumamente interesantes, diferentes, donde no siempre que estar hablando de política y mentarle la madre al gobierno que tenemos de turno, ¿no? Sino cosas más interesantes que nos ayudan a nosotros a crecer desde el punto de vista intelectual y por supuesto que nos entretienen, porque uno cuando está aprendiendo se entretiene. Antes de pasar al querido invitado que tenemos en la noche de hoy, y nuevamente gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí, que ya empezaron a aparecer nuestros distinguidos foristas. Quiero hacer un comentario bien breve sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos con estas elecciones de medio término. Creo que el análisis más indicado en este momento sobre eso es que la figura de Donald Trump, todo lo que ha tocado se ha dañado. La mayoría de los candidatos que Donald Trump vaqueó, por decirlo muy puertorriqueño, perdieron. Hay 2 o 3 que él no vaqueó, que no perdieron, como el gobernador DeSantis en Florida y creo que el gobernador de Georgia y uno que otro más, que están aprendiendo la lección, la gran lección pues en la política de Estados Unidos, que no necesariamente porque Donald Trump no te vaqueó, no te dio respaldo, ibas a perder. Y eso está envalentonando un montón de personas en la política, en el Partido Republicano, que se están dando cuenta de que este señor, aparte de ser el contrario del rey Midas, que todo lo que toca lo daña, se están dando cuenta que el elector en Estados Unidos fue a votar en estas elecciones de medio término porque no estaba complacido con el asunto de este pasado presidente y su jeringonza de que le robaron las elecciones, que yo soy el mejor, que yo soy el regalo de Dios, que yo nunca me equivoco, y la gente se hartó. Y por supuesto, eso aparte del asunto de que el Tribunal Supremo Republicano se puso a tajurear con el aborto, y no son muchas las mujeres contentas en Estados Unidos en ese sentido. ¿Qué es lo que le espera al pueblo norteamericano? Pues está bien mala la cosa, porque el Partido Demócrata tienen una persona, el demócrata, tiene a Joe Biden, una persona que ya cumplió 78 años, que ve fantasmas en la Casa Blanca, que cada semana dice 4 disparates frente a los micrófonos y la gente se lo bufea, y como que no proyecta ya mucho liderato y no tienen, de hecho, un candidato que una a ese Partido Demócrata. Por otra parte, tú tienes el Partido Republicano con Donald Trump, que ya dijo él que estas semanas, pronto, va a anunciar que el presidente va a ser candidato nuevo presidencial. Está amenazando a DeSantis que no se atreva a retarle en unas primarias, porque si se atreve a retarlo, lo va a destruir. Y por lo tanto, tú tienes un Partido Demócrata sin liderato y un Partido Republicano a punto de arrancarse las cabezas si Ron DeSantis dice que sí, que lo va a retar, y si Ron DeSantis dice que no, y corre Donald Trump solito. Si Donald Trump creyó que esto era una derrota para el Partido Republicano, que se prepara entonces las elecciones del 24
porque me da la impresión que si el Partido Demócrata pone de candidato a la presidencia un muerto, un cuerpo muerto, le va a ganar a los republicanos, porque ya se vio que la fórmula de Donald Trump no rinde fruto, y estoy excluyendo la investigación que tiene en el estado de Nueva York por las finanzas de Donald Trump, que óigame, eso sí lo puede meter preso, y si Donald Trump está preso, se acabó Donald Trump para candidatura alguna en la presidencia de Estados Unidos. Así que, nada, puse mis 2 chavitos ahí de opinión. Espero que le dé cráneo a lo que acabo de decir. Obviamente, para eso tiene el foro, para que discrepe de este servidor si entiende que mi análisis es incorrecto. Pero quería hablar sobre eso porque recuerden que lo que pasa en Estados Unidos mientras tengamos esta relación política nos va a afectar. Y cuando el Partido Republicano está arriba, ellos como que no les caemos muy bien los puertorriqueños. Y si no, pregúntele a Donald Trump las pestes que decía de nosotros mientras era presidente. Si el Partido Demócrata está arriba, pues a lo mejor nos ayudan un poco más, ¿verdad?, para salir de todo este viacrucis de terremotos, huracanes, etcétera, que estamos teniendo. Pero vamos a ver qué pasa. Yo creo que la solución final no debe ser ni el Partido Demócrata ni el Partido Republicano. La solución final para los problemas de Puerto Rico tiene que ser nosotros brindándole soluciones puertorriqueñas a problemas puertorriqueños. Mientras eso no ocurra y no tengamos los poderes que necesitamos para trabajar con nuestros problemas, creo que aquí la cosa va a seguir como está, con un gobierno completamente disfuncional en un estado que hace rato dejó de ser un estado para ayudarnos a nosotros a tener una mejor calidad de vida. Pero, como las cosas no son todas negativas, vamos esta noche a dedicarle a un tema que hacía rato quería traer, que es el tema de la arqueología en Puerto Rico. Ustedes saben, bueno, y si no lo saben, se van a enterar ahora, que hace, qué sé yo, aquí un número de años, noviembre se supone que es el mes de la arqueología en todo Puerto Rico. ¿Usted ha visto el gobierno de Puerto Rico aupando ese ideal, esa celebración para dar a conocer nuestro patrimonio cultural? No creo. ¿Usted ha escuchado algo del Instituto de Cultura? Quizás yo estoy errado y el instituto pues tiene sus anuncios. Yo no los he visto de que en noviembre se celebre el mes de la arqueología puertorriqueña. Pero da la interesante casualidad, sino causalidad, que el Departamento de Educación ha escogido en la Semana de la Puertorriqueñidad darle auspicio a lo que se conoce como arqueología en Puerto Rico. Y tomaron de representante a una persona que se encuentra al lado mío, que ha sido un amigo de hace muchos años, que estaba originalmente en el programa de Sálvese Quien Pueda en Radio Isla. Ustedes recordarán que todos los domingos teníamos una serie de personas que lideraban ese programa, donde se discutían diferentes tópicos. Y teníamos a Humberto Marchán por un lado, y a otra persona por el otro, el doctor Jaime Escalona. Y teníamos también a esta persona que tengo al lado, que lo hacía excelentemente bien, pero que en su momento pues Radio Isla nos dijo que había que irse por la pandemia y nunca más nos llamaron, y nosotros no tenemos ningún problema con eso, porque no necesitamos liderato cuando nosotros somos los líderes en este asunto. Conmigo, mis amigos, se encuentra el distinguido arqueólogo, el doctor Miguel Rodríguez, que tiene a sus haberes montones de escritos sobre arqueología. Está trabajando ahora mismo como profesor en la Universidad del Turabo, en Caguas, y que fue pasado presidente o director ejecutivo del Centro para Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Miguel. Sí, muy buenas noches. Me alegro mucho estar contigo en este programa. Seguro. De haberte escuchado ya, ¿verdad? Todo lo que estás hablando también, como siempre, ¿verdad? Y a propósito, antes que Miguel siga, a Miguel le dedicaron el Departamento de Educación, muy honrado, la Semana de la Puertorriqueñidad, específicamente a la arqueología, y Miguel va a ser la persona que representa a esos arqueólogos. Así que qué bueno, Miguel. Y de hecho, fíjate que aunque ha habido, ¿verdad?, como tú señalas,
una falla, yo diría, de las agencias de gobierno y de las instituciones en términos generales. Sí, las universidades también han brillado sí, en el área de la arqueología, ¿verdad?, por su ausencia, pero por lo menos el Departamento de Educación pues reconoció el tema de la arqueología como algo nuevo que no se había hecho nunca. En otros años le han dedicado la Semana de la Puertorriqueñidad a otros temas, a la música, etc. Esta vez fue a la arqueología como herramienta para conocer las culturas originarias de Puerto Rico, en ese sentido, ¿verdad?, las culturas pasadas. Y me lo dedicaron a mí, claro, como parte de eso. He estado yendo a una gran cantidad de escuelas. ¡Qué bueno! Escuelas elementales, escuelas intermedias, escuelas superiores del Departamento de Educación. Y me he encontrado primero con un gran interés en la arqueología. Excelente. De los estudiantes y de los maestros. Y yo creo que pues, por lo menos se abrió una ventana, diría yo, para que se pudiera hablar de arqueología en los salones. Y los niños están preguntando, ¿y qué es eso de arqueología? Y le piden que se vista como Indiana Jones, ¿sabes? Me han pedido que vaya a la escuela como vestido de arqueólogo, ¿verdad? Yo le digo, me dice, yo le pregunto, ¿y cómo es eso de vestirse de arqueólogo? Me dice, como Indiana Jones. Lo que pasa es que yo estaba antes de Indiana Jones. Exacto. Indiana Jones se vestía como yo. Exactamente. Y, claro, yo entiendo, ¿verdad? Como ven la gente en las excavaciones qué sé yo, en Egipto, en México, pues con pantalones crema y con unos sombreritos y lo más, ¿verdad? Los arqueólogos también tenemos nuestra forma también particular de vestirnos y eso. Pero para mí ha sido una sorpresa agradable el encontrar tantos maestros y maestras que sabemos, y lo hemos hablado en muchos programas, tú lo has hablado también, el desastre que son las agencias de gobierno, el Departamento de Educación. Sin embargo, yo se lo dije al mismo secretario y él lo sabe. Ustedes tienen un tesoro ahí que son los maestros. Si no fuera por los maestros, el departamento se hubiese desplomado. Porque los maestros todavía, a pesar de los millones de dólares que se les envían a las escuelas y todas esas cosas, tienen que ir a comprar los fines de semana las cosas que van a usar para decorar el salón, a Walgreens, a la farmacia, y entre los padres ayudan a pintar la escuela. Y uno dice, pero caramba, uno no escucha que hay millones de dólares para una cosa y para otra, billones. Y no, me dice, no llegan aquí. Y si piden el otro día en una escuela, se fue la luz. Y yo le digo, bueno, pero se supone que hay una planta de electricidad en cada escuela. Me dice, aquí hay una y la pusieron, pero no hay diésel. Porque el diésel hay que comprarlo, hay que hacer una requisición aquí, entonces una subasta para el diésel. Y lo que me dice un maestro, dice, lo que a veces nosotros hacemos, entre nosotros recogimos chavos, entre los profesores, los maestros, y vamos y compramos diésel a la puerta y le echamos, y no suspendemos las clases. Sí, los maestros son unos héroes. Son unos héroes. Entonces, nosotros por lo general a veces se maltratan, bueno, bastante bien mal pagos y eso, pero todavía yo pienso, especialmente las escuelas que yo he visitado, que son las escuelas elementales mayormente y intermedias, tú ves el maestro y la maestra todavía bien dedicados, bien comprometidos con ayudar a sus estudiantes, y los estudiantes también. Entonces yo creo que todavía Puerto Rico tiene futuro. Sí. Cuando sacamos toda esta escoria en el 24. Y lo digo yo, por ejemplo, yo estoy dando clases a nivel universitario. Claro. Y mucha gente, amigos míos, amigas, vecinos de mi época, de mi edad, me dice, la juventud está perdida, no sirve, los estudiantes no saben, no leen. Señores, ellos no leen los periódicos, no ven televisión del canal. Regular. Pero saben lo que está pasando en el mundo, y saben lo que pasa en Ucrania, y saben lo que pasa con el petróleo, y saben lo de los bitcoins, y saben lo de la economía, y aquí también. Ellos tienen otra forma y otras redes. A veces son por los podcasts, por los celulares, y no por o sea, que tienen forma de cómo, porque saben lo que está pasando en el mundo y aprenden. O sea, yo creo que también es que estamos en otra época y no podemos aplicar las mismas reglas de educación que teníamos nosotros, ¿verdad? Nosotros leíamos, pero ahora no hay libros, ¿verdad? O sea, que ahora hay la opción, Miguel, en la tecnología, de que las personas, incluyendo los jóvenes y los niños, escojan su contenido. Antes nos disparaban lo que salía por la televisión, lo que salía por el periódico, mire, eso era lo que había. Ellos mismos, por ejemplo, hablamos yo en mis clases hablo de Egipto, de la
antiguo Egipto. Exactamente. Mira, es como, yo claro, les recomiendo, mire, búsquense un video que sea del National Geographic o del el Museo Británico, Sí. una institución que y lo ven, tú sabes, porque hay muchos que quizás no son tan importantes, no son tan buenos, pero ellos mismos lo buscan porque son del mundo de buscarle en YouTube y buscar el video y ver la cosa visual. Oye, así que nada. Los que nos están viendo, Miguel, que tengan más de 45, 40, 45 años, si para la época que nosotros fuimos educados, hubiese habido la maravilla que hay hoy de Google y de otros buscadores y de información que nos llega, nosotros estaríamos a nivel de genio, ¿sabes? Ya lo somos, pero seríamos todavía más genios. Y yo siento que quizás muchos de los que nos están viendo y escuchando son maestros o maestras, ¿verdad? Sí, que sus estudiantes. Mire, hay que apoyar a los jóvenes también, darle entusiasmo, hablarle porque muchos de ellos están en la universidad o están en la escuela que quieren hacer algo por Puerto Rico. Sí, sí. Y entonces hay que abrir los espacios, ¿sabes? Y no darle una mano. Si yo siempre, tú me conoces que siempre cuando estuve como rector del Centro de Estudios Avanzados, de hecho, montamos el primer programa graduado de arqueología. No sé cómo está eso últimamente, ¿verdad? Yo espero que esté bien. Sí. Pero no sabemos cómo está la cosa. Miren, está conectada. Mira Mercado. Mira. Amiga. De hecho, que con ella es la que estábamos nosotros. Es lo mismo. Por ese programa de un exitazo, son domingos que hablan de arqueología y de historia. Así que, siempre nos hemos mantenido en comunicación y tenemos unos programas, unos proyectos conjuntos también. Lo sé. Nos encontramos en Bellas Artes, ¿verdad, Marta? Sí. Y estuvimos hablando y sí, ella es ahora la doctora Miriam, ¿sabes? No se equivoca usted, otra boricua que triunfa y que nos trae un doctorado para bien de este país. Así que qué bueno, Miriam, qué bueno tenerte con nosotros. Pues vamos entonces a engranar. Yo invito a un arqueólogo. Vamos a empezar. ¿Qué rayos es arqueología, Miguel? Mira, la arqueología es una ciencia, ¿verdad? Un estudio científico que intenta reconstruir el pasado, especialmente de aquellas sociedades que no dejaron nada escrito o muy poco escrito, ¿verdad? Exacto. Y por eso es que si queremos estudiar el siglo XIX, pues tenemos muchos documentos escritos, ya están los historiadores, trabajan en esos temas, pero si queremos estudiar la época antigua, en el caso pues, de Puerto Rico, los inicios de la conquista europea y las sociedades indígenas que la precedieron, si queremos en otros países, pues la antigüedad de Grecia, Roma, Egipto, Mesopotamia, lo que sea, pues tenemos que recurrir a la investigación arqueológica, que requiere excavar, requiere investigar, requiere recuperar evidencia, a veces cosas de la vida diaria de estas antiguas sociedades. Entonces los arqueólogos las estudiamos, las analizamos, las interpretamos. Entonces formulamos, ¿verdad? Una historia del pasado. Que la gente se le olvida que cuando nosotros hablamos de estos huesos indígenas, de estas vasijas, de estos objetos que se recuperan, acuérdense que esos son nuestros ancestros, ¿saben? Estamos hablando de una población alienígena que la aterrizaron aquí en un platillo volador y después se fueron. Esas personas, y por eso yo le tengo tanto respeto a los yacimientos arqueológicos donde hay huesos de nuestros taínos, son nuestros ancestros, al punto que, como dice Miguel, aquí se ha encontrado lo que se llama mitocondria taína, ¿qué se llama? Tenemos, no solamente hemos encontrado, ¿verdad?, los restos de esas culturas físicos, los huesos, los fragmentos de las vasijas, las cosas los huesos de los animales que comían. Exacto. Pero también nosotros llevamos dentro de nosotros mismos nuestra herencia genética, el DNA mitocondrial, que es el que se hereda por el lado materno. Y prácticamente todos los puertorriqueños y puertorriqueñas tenemos un % dependiendo, ¿verdad?, del área donde nos criamos. Puede variar. Yo, por ejemplo, tengo en mis estudios que me hice de Ancestry, tengo alrededor de un 10%, pero hay gente que tiene 25 y 30. El otro día me llama un profesor amigo mío y me dice, Miguel, me dice, yo estoy extrañado, tengo 30% de ¡wow! Esto es altísimo. Entonces, claro, ¿de dónde es tu familia? Me dice, bueno, yo vivo en Atillo, pero mi familia es del interior de Utuado, de esa zona por ahí. Por ahí viene, por ahí. Sí, señor. Casi siempre se han hecho unos mapas ya, porque hay tantos
estudios que se han hecho, tantos puertorriqueños que se han hecho ese estudio, que se pueden hacer como unos mapas donde se concentra más el DNA indígena o el DNA africano, pues el indígena en la parte central oeste de Puerto Rico. Todos esos municipios como Jayuya, Adjunta, hasta Sabana Grande, Yauco, Las Marías, todas esas, incluso hasta Arecibo y Atillo, esa zona por ahí. Excelente. Claro, también tenemos otro DNA también, de elemento africano también, que no debemos, yo también tengo un 10%, y son elementos que nosotros llevamos en nuestra sangre, nuestra identidad genética, ¿Seguro? Que a veces no se ven visualmente, ¿verdad? ¿Seguro? Porque si tú me ves a mí, un blanco. Yo parezco un gallego, ¿verdad? Un gallego. Y olé. ¿Cómo vas a hacer tú tener 10% indígena y tú eres como un gallego? O sea, sí. Pues soy un gallego porque tengo obviamente herencia de española, portuguesa también, pero también tengo indígena y africana, y uno tiene que sentirse el orgullo de lo que es nuestro, ¿verdad? Por eso, una de las aberraciones más grandes en el planeta tiene que ser un puertorriqueño racista. Willy, que hubiera nacido en Groenlandia, por allá en Finlandia. Blancanieve le dicen a los puertorriqueños racistas. No me jodas tú a mí. Yo creo que esa es una de las cosas que hemos podido nosotros los arqueólogos promover, nuestra afirmación como pueblo. Pero la arqueología, tú sabes que ha tenido sus alzas y sus bajas a través de la historia, ¿verdad? Cómo trabajan las agencias de gobierno. Estamos, yo creo que en un momento como medio de crisis, yo creo. Sí. Tuvimos una época, yo diría en los años 90, los que se aprobaron las leyes, estaba todo el mundo, vamos a hacer esto, y se hacían los estudios, había mucho entusiasmo. Y yo creo que se protegió muchos sitios, se hicieron los inventarios de yacimientos, había más conciencia. Y de momento como que eso ha virado para atrás. No solamente la arqueología, sino las cuestiones naturales de preservación del ambiente también. Eso. Pero precisamente, Miguel, siendo o no siendo un lego en el asunto de la arqueología, me muevo entre ellos, pero no me siento. Sí, pero conocen. La primera pregunta que le surge a cualquier persona, incluyendo a mí, yo veo un arqueólogo trabajando en una cuadrícula, en un hoyo, y usted sabe que usted y yo vamos con una pala y sacamos objetos de ese hoyo, y tú tienes objetos, tienes vasijas, tienes fragmentos, huesos. Entonces la primera gran pregunta, ¿cómo ustedes identifican todos esos objetos para hacer una determinación de que esos objetos eran o de los taínos o pretaínos, que ya entonces al asunto de las diferentes culturas? ¿Cómo es el mambo? Fíjate que cada época de la historia tiene sus características propias, por ejemplo, y eso lo hay en todos los países del mundo, en Europa, en América, en Puerto Rico. Y cuando excavamos un lugar donde encontramos, por ejemplo, si estamos hablando de la antigüedad indígena, exacto, encontramos fragmentos de cerámica con ciertas características, que tienen pintura, o que tienen incisiones, o que son tan gruesos o finitos, o más elegantes o menos elegantes, pues ya podemos ir clasificándolos por estilo de cerámica. Igual también, en algunos casos, podemos tener las pruebas tradicionales, ¿verdad?, que se hacen de carbono 14. Se hacen esas muestras y nos dan una idea en los laboratorios de cuándo esos materiales se depositaron ahí. O sea, ustedes antes de Cristo, 2000. Los datos del carbono 14 de objetos que el carbono pues, que pueda tener, tienen que ser objetos que hayan sido o tengan restos vegetales. Okay. Vis a vis los objetos del diario vivir de ellos, y entonces con eso ustedes adjudican de que esa capa perteneció a X cultura, ¿no? Vamos a hacer una pausa porque yo quiero que tú nos hables, para entender todavía más este asunto, de las diferentes culturas que hubo en Puerto Rico, porque esto ya está seteado, pero no es tan fácil como la gente se cree. ¿Quiénes fueron los primeros pobladores en llegar a Puerto Rico, de acuerdo a los arqueólogos puertorriqueños? Mira, fueron grupos de culturas muy sencillas, porque no me gusta usar la palabra primitiva, que eran cazadores, recolectores, pescadores, no conocían el arte de hacer cerámica, muy poco agricultura también. ¿Y fuego? ¿Conocían el fuego? Conocían el fuego, okay. Sí. Ya eran de la época que hemos llamado en otras culturas de la gente del paleolítico, ¿verdad? La edad de piedra que llaman en Europa.
Europa, Sí, eso que aquí no se usan mucho en América esos términos, pero sí corresponderían a personas que vivían en cuevas, vivían en pequeños abrigos rocosos o en algunas casas simples. Pero no tenemos, ¿verdad? Y se han encontrado en Puerto Rico algunos lugares de esa antigüedad. Estamos hablando de que 3.000 años antes de Cristo. 3.000. 5.000 años antes de De presente. 3.000 a 5.000. Antes de presente. Que son, Ok, 3.000 años antes de Cristo, que es viejito. Sí. Después de eso, me imagino que vinieron otro grupo que estuvo encima de ellos. Exactamente. En sentido arqueológico, que vinieron a cubrir lo que ellos dejaron. ¿Quieres poner esos grupos? Bueno, ahí entonces comienza ya la diversidad de grupos que vinieron de Sudamérica, estos grupos arcaicos que llamamos, ¿verdad? O del Paleolítico, vinieron, no estamos claros si llegaron del área de Estados Unidos, bajando por las Antillas Mayores, Cuba, la Española, llegaron a Puerto Rico, o vinieron de otros lugares. Hay arqueólogos que dicen que fueron de Honduras, desde el área de Centroamérica, fueron Cuba, la Española y Puerto Rico el último sitio, ¿verdad? Porque es la Oye, pero como quiera, en aquella época, estamos hablando de cuántos mil años antes de Cristo. 5.000 años atrás. Oye, mandarse en una balsa. En una balsa. Y sabían sin navegar. saber para dónde tú vas. Usted me perdona a mí, pero es que tener un podólogo bien grande, ¿saben? Porque soy yo me monto en un bote y lo que veo para todos lados es agua y ya uno anda asustado. ¿Tú sabes lo que es eso, mano? No, o sea, esta gente... Algunos se perdieron, ¿verdad? Pero otros llegaron y regresaron. Claro. Avisaron. Por las corrientes. Por las corrientes, por las estrellas, ellos se daban llevar por los vientos también. Cierto. Y yo creo que la navegación era incluso más común y más fácil, no fácil, ¿verdad? Porque las naves del Caribe son difíciles, pero había una gran navegación. Ahora mismo hay mucha navegación en el Caribe, lo que pasa es que es navegación ilegal, ¿verdad? Los indocumentados, a veces vienen gente antes venían de otros lugares, de las Antillas Menores, venían hasta acá. O sea, que ha habido siempre en el Caribe movimiento de navegación. Y una vez, interesante, un barco de unos pescadores se fue a la deriva por el área de Cabo Rojo, por ahí, y llegaron a parar por allá, se dejaron ir como por una corriente, llegaron a una isla allá la isla de San Andrés, en la costa de Colombia. Y llegaron hasta allá y sobrevivieron porque pescaban, el agua de la lluvia. Claro. Hay otros que quizás no sobrevivan, ¿verdad? Pero claro. Yo creo que la navegación era una forma de ellos que es bastante común, vamos a ponerlo así. Entonces, llegan los paleolíticos a Puerto Rico y ¿quiénes vienen detrás? Luego vienen las culturas un poco más desarrolladas, ¿verdad? Más elaboradas en términos de que elaboraban vasijas de barro, conocían bien en detalle la agricultura. Entonces, vienen mayormente hasta donde nosotros hemos podido estudiar, de Sudamérica, los grupos de la llamada cultura huecoide, que se han encontrado restos en la isla de Vieques y en Puerto Rico también, en Punta Candelero. ¿Pero por qué le dicen huecoide? Porque nosotros le llamamos a las culturas como le usamos el nombre del primer lugar que se detectó. Se descubrió. Y se descubrió esa cultura en el barrio La Hueca de Vieques. Ok. Llamamos cultura huecoide. A veces entonces llevamos, por ejemplo, la cultura saladoide, que fue la que vino después. Pues viene del primer lugar que se descubrió, es el yacimiento de Saladero en el Orinoco. Entonces, todas esas culturas vienen de ese nombre, ¿verdad? Luego la cultura ostionoide, que es ya la primera cultura propia nuestra, pretaína, ¿verdad? Antes de los taínos, viene de Punta Ostiones, en Mayagüez, en esa zona del oeste que está Punta Ostiones. Ahí fue el primer yacimiento que se definió esa cultura. Y le ponemos, como no sabemos cómo se llamaban ellos, claro, se desconoce, le ponemos un nombre arqueológico a esa cultura. Que claro, ojalá pudiéramos saber, ¿verdad?, cómo era que se llamaban ellos. ¿Y cómo hablaban? Cómo hablaban, muy poco. Sabemos del idioma taíno, porque pues, nos han quedado palabras, conceptos, se han estudiado, pero ojalá que pudiéramos saber de los idiomas. Imagínate, es brutal. Entonces, llegan los pretaínos o se forman los pretaínos. Los pretaínos parece que son los primeros grupos que son originarios de aquí, que se formaron por el desarrollo normal por siglos, ¿verdad? De los saladoides, los huecoides, los arcaicos también, los que vinieron primero, porque esa idea de que llegó uno y vinieron los otros y desaparecieron los otros, no. No, ahora en arqueología, porque se han estudiado bastantes fechas de diferentes lugares
que parece que convivieron muchos grupos de estos, Sí. unos con otros, y iban desarrollando, y a veces posiblemente las relaciones eran de guerra, Sí. de conquista, otras veces eran de alianza, otras veces eran de intercambio, ¿verdad? De objetos, de productos. Pues tú vivías allá en aquella aldea, yo vivía acá tranquilito, pero si tú te metías aquí a pescar en las aguas mías, pues ya claro. tú sabes. O sea que la historia esa de que el taíno era mansito y No, era un pan de Dios, eso no es cierto. No es cierto. Y después los taínos, que es ya la culminación, diría yo, de ese proceso que comenzó 5.000 años atrás, de grupos arcaicos, grupos, ¿verdad? Lo que del paleolítico, podemos llamar, hasta ya de los grupos taínos que se consideran, si podemos compararlo con grupos europeos, del neolítico ya. Exacto. Sociedades complejas, tribus complejas. Sociedades complejas, escuchen Sí, esto. no eran... Tenían taparrabo y... No, a veces decimos, pues eso son, lo que hacían era comer yuca, eso no. Eran jefaturas, que le llamamos cacicalco, era una estructura social con una gente brutal, que mandaba. De hecho, hemos encontrado referencias que algunos de los caciques, especialmente de la República Dominicana, de Española, que eran caciques muy poderosos, los cargaban como en cosas de madera, así como los reyes, ¿verdad? Sí. Y no se le podía mirar a la cara. También. Ese tipo de cosas. Y tenían poderes fuertes, ¿verdad? Y aquí también teníamos algunos caciques fuertes que la gente lo seguía, ¿verdad? La historia de Diego Salcedo, que los taínos se dieron cuenta de que no era inmortal y se lo llevaron a Río Grande de Añasco y lo lograron, ¿eso es verdad? Mira, eso es otro... Hay conflicto, porque no aparece en las crónicas españolas. Eso no está por ningún lado. No, por ningún lado. Okay. Se habla el apellido Salcedo aparece como uno de los conquistadores. Algunos historiadores piensan que Salcedo fue uno de los que los indios mataron en la rebelión taína de 1511, porque hubo una rebelión grande, claro. Y donde quiera que los indios lo hicieron calladito y declararon esa rebelión y atacaron a todos los lugares donde había españoles. Y uno de ellos posiblemente fue Salcedo. Y dice, ahógame a ese allí, ¿verdad? El cacique Urayoán, que creo que fue el que dijo, maten a él. Y le dijeron, según la leyenda, ¿verdad? Que vamos a cruzar el río. Y ya, pues te cargamos para que no te mojes. Y en el medio del río, guácata, lo hundieron. Se lo llevó el diablo. Pero puede ser una leyenda. Sí. Pero las historias a veces tienen un origen de la realidad. Algo pasó. Sí, que aquellos se dieron cuenta de que esto no era la última no fue inventado, o sea, no fue completamente. Cuando usted hable de una leyenda, la leyenda del pirata Cofresí o la leyenda de tal cosa en la historia de Puerto Rico, algo de realidad hubo. Exacto. ¿Sabes que la gente le añade? Claro, claro que sí. La leyenda viva, por ejemplo, de nuestra época, que quizás algunas personas saben, de Toño Bicicleta. Lo ponían como una leyenda, mira, que era un héroe y todas las mujeres que se perdían ya, se las llevó Toño Bicicleta. Toño Bicicleta no era ningún santo, había matado a uno, violaba a mujeres, olvídate. Sí. Y se las llevaba, ¿verdad? Las violaba, una cosa terrible. Pero se creó como una leyenda, y así también de Salcedo y de otros grupos, de otros indios, muy bien. Son leyendas bonitas. No, sí, la parte romántica. De lucha y de otras cosas, ¿verdad? ¿Sería correcto decir que en todo Puerto Rico hay yacimientos arqueológicos? ¿O hay unos... Hay algunos lugares que por alguna razón da la impresión que hay más yacimientos. Ejemplo, Cabo Rojo y Laja, esa esquina. Y la gente dice, ¿por qué Cabo Rojo? Señores, ahí están los mangles más grandes de Puerto Rico, la fuente de alimentación. Bueno, sí, verdad la que pesca, todavía son sitios, todavía tú hablas de comunidad pesquera, Cabo Rojo y Laja. Cierto. Entonces parece que hay mucho mangle, mucho recolección de conchas. Manatíes. Llamaron a los manatíes, ¿sabes? Había carne ahí. Otro sitio en la costa, Loíza. Loíza es espectacular, tiene más de 40 o 50 sitios conocidos. ¿Por qué? Loíza es la desembocadura del río más importante de Puerto Rico, Loíza. Y esa desembocadura era como un delta, ¿verdad? Como se bifurcaba. Y había muchas salidas, y también lo mismo, manglares enormes, millones, medianías, algunos no quedan ya, lagunas que habían por allí, la pesca, y los terrenos de esos lugares son los mejores terrenos. Si usted busca los estudios de suelo,
Dice, esos terrenos que hay en Loíza, en Cabo Rojo, que son los mejores terrenos ¿para qué? Para sembrar Fértiles. yautía, yuca, batata, ese tipo de cosas. Wow. Son terrenos arenosos, pero de alta fertilidad. Okay. Y quizás no son buenos para la caña de azúcar, pero la gente piensa, pero para otros productos, hombre, que eran los productos indígenas, eran muy fértiles. Te pregunto eso porque tendemos a asociar Jayuya y Utuado con yacimientos indígenas. Sí. Pero mira lo que estás diciendo. Yo creo que no necesariamente es la montaña. Pero yo creo que ahí en esa zona se han preservado más. Quizás porque estaban más aislados. Okay, sí. Estaban aislados, ¿verdad? Y el desarrollo es más costero, urbano, ¿no? Sí. Del puertorriqueño moderno. Ahí en esa zona es que quizás la gente se refugiaron los indios. Sí, tienes razón. Ahora la lucha fue más fuerte en esa área de los montes y se preservaron los nombres de los lugares, las tradiciones. El jíbaro puertorriqueño, a mi entender, tiene mucho de indígena, tú sabes. El jíbaro que sabe cómo sembrar los productos dependiendo de la luna y dependiendo del tiempo. Se siembra tal cosa en tal época, se siembra tal cosa. Estoy seguro que esa sabiduría viene de los indios. Es verdad, es verdad. Y de hacer las hamacas, los bohíos. Usted ve unos bohíos, fotos de bohíos de principios del siglo XX, ya hay fotos de los bohíos, son bohíos indígenas. Interesante que, según nos describes, los taínos al verse que tenían que preservarse como sociedad tienden a ir a la montaña. Los españoles se quedan en la periferia de la costa. Y cuando traen los negros, en la costa también. Se quedan en la costa también. Pero entonces llega la pregunta, porque en la costa tú no ves, obviamente están los negros, ¿no? Pero tú no ves gente, blancas, de ojos verdes, de ojos azules, y los encuentras en la montaña. ¿Por qué? Si ahí estaban los taínos. Pero también se aislaron quizás poblaciones de españoles. Los mismos poblaciones españoles. Unos investigadores vinieron en los años 50, don Ricardo Alegría, que fue mi maestro y mi mentor, me decía que venían españoles para estudiar el idioma español, o sea, donde más se había preservado el español del siglo XVI, allá era en el interior de las montañas de Puerto Rico, de verdad. El hablar del jíbaro, sí. Que nosotros a veces nos burlamos del jíbaro, que dice voy a Dil, y qué sé yo, ese tipo de cosas. Estábano, así que se hablaba en España, el siglo XVI. Mira qué brutal. El español jíbaro que llama. Nosotros todavía le decimos, por ejemplo, la mar. Ah, sí, cierto. La calor. Qué sé yo. Y la gente dice, eso es de jíbaro. Porque ahora en época moderna decimos el mar, el calor. Claro. Pero antes se decía así. O sea, que no es que siempre yo digo a la gente, cuando ustedes escuchen a alguien así, mis estudiantes a veces dicen esas cosas. Sí. Así era que se hablaba en el interior de la isla, era el hablar jíbaro, que era el hablar español. Búsquese los libros de español de España, ¿verdad? Que dice la moza tan fermosa. Ah, sí, cierto. Y cosas cierto, así. Sí. Claro, se dice hermoso, algo hermoso, Cierto. para hacerse algo fermoso. Entonces, se preserva el tipo español con su idioma. Yo creo que es la mezcla, ¿verdad? De indígena y español, que la que se preserva en la isla, lo que decimos el jíbaro, llamado jíbaro, ¿verdad? Ahora, hemos dedicado casi, no sé, media hora a estar hablando sobre arqueología indígena, pero ¿qué sucede? La arqueología no es solamente la parte indígena, porque entonces llega la civilización europea a Puerto Rico, empiezan a colonizar, y es cierto lo que también hay arqueólogos en Puerto Rico, que se especializan en la parte más reciente. Porque muchos de ese siglo XVI, XVII, la documentación es casi ninguna. Entonces, ¿verdad? Sí, muy poca. Yo juraba que desde que empezaron a... No, hay documentación, pero si tú quieres estudiar las ruinas de Caparra o las ruinas de un poblado español muy antiguo, muy poco. Entonces tienes que ir a excavar, bueno, ¿dónde era que estaba eso? ¿Qué es lo que ellos tenían aquí? Y él aplica la misma metodología que se utiliza para la época indígena. Hay que excavar, hay que recuperar las cosas, hay que analizarlas, clasificarlas. Ahí en vez de tener vasijas indígenas, puedes tener vasijas europeas y puedes tener también vasijas criollas, que eran lo que hacían aquí ya en nuestra época, utilizando técnicas indígenas posiblemente, o técnicas españolas, la mezcla de los dos. Monedas, pues ya tú puedes ayudar con unas moneditas que te encuentres, que son muy pocas, pero a veces aparecen las fechas de los sitios, ¿verdad? Cuando se fundó tal cosa, pues miren, las moneditas
monedas que hay ahí. Yo encontré una vez una moneda muy antigua, 1400, no, 1503. Vieja, pero no la encontré en un sitio español aquí porque los españoles llegaron, la colonización empezó en 1508, por ahí. La encontré en un yacimiento indígena. O sea que a la moneda se la llevaron como un amuleto. Posiblemente un español llegó y se le intercambiaron con algo. Mira eso. Y apareció en un contexto indígena. Y esto es, ¿verdad? Nos dio la autoridad para saber que en esa época todavía estaba esa aldea indígena, funciones allí, ¿verdad? Sí, estaba activa. Es cierto que la casa de Ponce de León, ahí en Caparra, en Villa Caparra, no es el sitio donde estaba la casa. Bueno, parece que era en el medio de donde está la avenida ahora. El mismo sí, medio de la avenida. Okay. Los federales dijeron que en aquella época no había instituto de cultura ni nada. Entonces, vamos a mover la ruina. Fueron los federales los que dijeron sí, pues, para hacer la número 2. American Highway o sí, es verdad. Sí. Y claro, tiene que haber habido restos por todo aquello, porque todavía hay gente, vecinos de ese lugar, que a veces hacen hoyos en los patios de Villacaparra y eso para sembrar algo y encuentran pedazos de losa antigua y eso, porque era una comunidad grande. Allí en Caparra no eran Ponce de León y 2 o 3 más. Allí había, qué sé yo, 100, 200 personas viviendo, varias familias, con indios que eran sirvientes, ¿verdad? Mayormente, posiblemente algunos esclavos, o sea que era una comunidad grande. Pero parece que en la famosa casa de Ponce de León y donde estaba la casa, ¿verdad? Y hasta la iglesia del obispo Alonso Manso, era más, se movió hasta donde están las ruinas ahora puestas. Yo nunca he entendido si fue que las movieron las ruinas o se llevaron las que estaban en el medio y dejaron aquellas allí para preservarlas. Pero tienes razón. En los estudios de don Adolfo de Hocto, que fue el que estudió eso en los años de 1930, hay unos mapas que da la impresión de que estaban en otro lado, en el mismo medio. Ok. Entonces llegamos a la parte de la colonización por parte de europeos, pero antes de seguir ese punto, yo no sé si nos va a dar tiempo, porque este es un programa de 1 hora nada más, pero a lo mejor hacemos parte 2, parte 3 y parte 4. He escuchado de gente, gracias a Dios no son muchos, que se meten a lo que ellos entienden es un yacimiento y empiezan a excavarlo con la intención de llevarse, no sé, oro, no sé qué rayos buscan, porque es mejor pegarse el abajo que estar buscando un hoyo, pues cuesta más trabajo. Y eso se le conoce como saqueo. El saqueo era un problema bien grande en los años 1970, la década de los 80 del siglo pasado. Y muchos sitios se perdieron. ¿Pero por qué se pierden esos sitios? Porque tanta gente que hace hoyos y se revuelve, cuando viene un arqueólogo después, no encuentra un sitio donde excavar, o está demasiado destruido, invertidas las cosas. Muchas veces esos coleccionistas sacaban unos pedazos y después se iban, por ejemplo, recuerdo que en algunos lugares encontraban una osamenta y excavaban el cráneo y dejaban el resto de Ay, bendito. Porque coleccionaban cráneos, entonces los ponían en vitrinas. Yo me acuerdo de cosas así, de haberlos visto en algunas casas. ¿Aquí en Puerto Rico? Sí, Puerto Rico. O encontraban una vasija completa y esa la guardaban, pero si encontraban fragmentos los dejaban. Cuando realmente el 99% de los hallazgos arqueológicos son fragmentos. Eso es verdad, no encontrar oro ni se va a volver rico. Se han encontrado objetos de oro en Puerto Rico, pero no en una cantidad, una nariguera de oro que encontró el arqueólogo Charlate en Guayanilla, unas láminas de oro que parece que estaban incrustadas en algunas piezas. Pero es porque lo intercambiaban en algún momento, porque lo que se conoce era que los españoles, obviamente en busca del oro, le preguntaban a los indios dónde rayos habían sacado eso. Y yo no sé si ellos se burlaban diciendo que estaba como el Dorado, que era por allá, ¿verdad? Porque en Puerto Rico lo que sí se ha encontrado es pirita. Para amigos que no saben, la pirita es básicamente un material parecido al oro, pero no vale nada. Fool's Gold, que llaman. El Fool's Gold, exactamente. Y yo me acuerdo haber visto, lo vi, ¿sabes? No me lo contó nadie. A la sazón en 1981 era biólogo en el Caribbean National Forest, en el bosque del Yunque. Y una mañana me da por meterme en un área que la charca estaba bien cercana, de hecho era una quebrada.
y el rayo de luz empieza a darle a la quebrada del ángulo del sol que está levantándose, y de momento yo empiezo a ver un montón de filminas como oro cruzando aquello. Y dije, vaya que me voy a jaltar de chavo. Y era el full school, era la pirita. Y cuando se lo diga a mi supervisor, le dice, ay muchachos, eso no vale 2 chavos, eso es pirita, que eso se encuentra en un montón de sitios que... Y el oro es un mineral reglamentado por el gobierno federal. Sí. O sea, usted no puede ser... Hay oro en Puerto Rico, no es una cantidad grande, pero en algunos ríos se consigue pepitas de oro. No puede decir qué río. Pero usted tiene que tener un permiso, tiene que ser para una cosa de joyería o algo, no sé. Pero el oro en Estados Unidos, antes, yo creo que eso cambió hace un tiempo, pero cualquier cosa que se imprimía de dinero, de billetes, tenía que estar respaldado por una de oro que estaba en famosas películas de Fort Knox. Se han hecho muchas películas, ¿verdad? De la gente robando el oro de Fort Knox. Sí. Así que por eso está reglamentado. Recursos naturales, si usted va allá, tiene que sacar un permiso. Yo nunca, no sé. Ahora, si usted encuentra algún fragmento, como se ha encontrado algún objeto de oro asociado a un yacimiento arqueológico, pues... Muchachos, yo me imagino que tú te metas recursos naturales a buscar un permiso para sacar el oro. Tienes todos los empleados preguntándote que dónde es. Y los que no te van a preguntar te van a seguir. Van a llegar antes. Sí, y te va a esperar en la casa todo el tiempo hasta que tú un fin de semana salgas para allá a ver dónde rayos es. Pero es interesante. Hay objetos que uno encuentra, por ejemplo, en la Española, en Bahamas, se ha encontrado dibujos con incrustaciones de oro en los ojos, en la boca. Pero son que se encontraron hace muchos años y casi siempre están, muchos de ellos en las colecciones en Europa, en Estados Unidos, en el Smithsonian o en el Museo Británico, que hay una colección indígena taína brutal. ¿De a dónde? ¿De aquí o de la Española? Y en España yo encontré una colección en el Museo de Historia de España, el Museo de América, algo así se llama, una vitrina cuando yo fui de piezas de Puerto Rico. Mira. Y hay un dúo y una vasija y un aro de piedra y hay toda una serie de cosas. Y dicen, ¿cómo llegó eso allá? Yo averigüé. ¿Ah, sí? En el siglo, pues sí, yo decía, pero ¿cómo llegó? Cuando mi hija vive en España y yo, yo quiero averiguar cómo llegó esto. Busqué la información de los curadores del museo y me explicaron que en el 1892, para celebrar el 4º centenario del descubrimiento de América, el llamado descubrimiento de América, España, el gobierno español mandó una comisión para toda América para recoger cosas, objetos que representaban las culturas antiguas de América, de esas tierras descubiertas. Claro, en México pues el gobierno mexicano le dio vasijas, y cuando llegaron a Puerto Rico pues parece que el gobernador dijo que vamos a buscar por ahí, y la gente pues, no sabía, pues cómprale a los campesinos que hayan encontrado algo, y se llevaron un donativo del gobierno colonial español para España. Y eso es difícil. A veces la gente dice, ¿por qué eso no lo regresan acá? Sí. Señores, si fuéramos a traer todo lo que hay de afuera de Puerto Rico, hay una tesis que hizo una arqueóloga, Paola Chapacasi, de las colecciones arqueológicas de los, fuera de Puerto Rico, de los museos del este de Estados Unidos. Del este nada más. Está lleno. El Smithsonian, el Museo del Indio, el Museo Metropolitano, las colecciones del High Foundation. Y no están expuestas porque en Boston yo encontré unas piezas de Puerto Rico, en el Peabody Museum de Boston. No están expuestos porque ellos, si tienen cosas de México, cosas espectaculares de Perú, de oro y joyas de los mayas, pues lo de Puerto Rico es secundario, ¿verdad? No están en almacenes. No, y entonces cabe ¿cómo se llama? La idea de que, ok, nos devuelven esos... ¿Dónde la vamos a meter? Esa es la primera. La segunda es, ok, lo tengo, pero ¿qué puedo explicar fuera de que esto es esto? O sea, ¿dónde salió? Porque eso es lo importante. ¿De dónde salió? Sí. Y déjeme decirte que a veces se han pedido cosas prestadas y han desaparecido. Hubo un robo de piezas del Smithsonian. Y el Smithsonian dijo, no volvemos a mandar a Puerto Rico prestado nada. Porque alguien se las llevó, aparecieron en una caja. Mira lo que papelón. Sí, entonces no hay una... Ahora volvemos, ¿verdad? El Instituto de Cultura pues, no tiene los recursos para... Las universidades no van a aceptar una cosa así porque
implica responsabilidad, tienen que hacer una visita especial, unos costos. Que ahora que tú mencionas Sí. eso, yo he estado como Miguel en la bóveda, por ponerle un nombre, el Instituto de Cultura de Sí. Puerto Rico. Mire, mi hermano, son cajas tras cajas tras cajas de cosas arqueológicas, que obviamente están identificadas de dónde vinieron, pero no hay cómo exhibirla, no hay dónde exhibirla, no hay un curador que se encargue de eso. Pero usted tiene que ver lo que yo vi, y yo lo vi porque tuve dos ex esposas que eran arqueólogas. Como sabe Miguel que se está riendo ahora. Ya la tercera no es arqueóloga, gracias a Dios no lo es. No lo estoy diciendo. Pero tú también una mira, ahí está. Están los divorciados de mujeres arqueólogas que olvídense, no por chavo. Pero gracias a ellas, pues me dieron acceso. Vale, yo, aquello es impresionante. Estaba hablando de objetos chiquititos, una de estos. No, mire, mi hermano, vasijas grandes, complejas, que la verdad que lo que necesitamos, mire, el John Paulson este, el multimillonario, debe estar comprando hoteles y jodiendo la pica en Puerto Rico. Lo que debe estar haciendo es darle dinero a los arqueólogos para que monten un buen sitio, un piso, una estructura de 3, 4, 5 pisos para exhibir las maravillas que yo vi en los años 80. Eso, a menos que se hayan robado. Y otro problema que tenemos, Gustavo, y al público, que muchas de las colecciones que se excavan por proyectos de construcción, sí, que los pagan las agencias de carretera, el Paso del Indio, qué sé yo, terminan igual, en cajas, guardados por ahí, y el Instituto de Cultura no tiene los recursos para recibirlo, eventualmente se pierden. Hay un recuerdo muy triste de toda una colección que se acabó de un yacimiento arqueológico, se metió en unos vanes provisionales, los vanes se pusieron, era de carretera, a la orilla de una carretera esa, después alguien los necesitó para otra cosa, dijo, voten eso, y no sé, lo votaron. Ay, Dios mío. Entonces, cuando el instituto fue a reclamar, eso no se sabe, habían pasado ya 5 años. Fíjate, esto es... Hay que guindar a 2 o 3 personas en este país, ¿sabes? Bueno, voy a aumentarlo, no son 2 o 3, son 2.000 o 3.000 personas que deben estar guindados un palo de mango. Yo pienso que las universidades deberían, las universidades están en crisis también. No, sí, yo sé. La misma universidad mía, que tenemos una sala de arqueología allí, después de la pandemia no han vuelto a abrir la sala. Entonces yo estoy medio preocupado, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esa sala de arqueología que están allí? Dice, no, es que hay que aplicarle unas cosas porque tenemos problemas de hongo, de eso. Pero llevan 5 años en eso, ¿verdad? Y da la impresión de como que pasa también en la Universidad de Puerto Rico, Caguana, todos sitios que hay. Sí, Caguana. Nosotros estuvimos por allá. Donde único yo he visto la colección puesta bien presentada es en Tibe. Centro Ceremonial de Tibe. Pero Tibe no estuvo cerrado hasta hace los otros días. Sí, pero se abrió. ¿Allá abrió? Sí, y fui y vi las colecciones allí, claro, montadas, muy bien montadas y eso. Pienso, ¿verdad? Eso es acá, yo no sé, porque a veces no necesariamente, que tiene que ver porque Tibe es municipal. Correcto. Entonces ya han buscado fondos, los municipios. Sí, se mueve. Si tú tienes un alcalde o una alcaldesa que le interesa el tema, claro, busca los fondos y hace esto, y, ¿verdad? Monta las cosas. Y quizás a nivel municipal es que quizás la arqueología podemos ir tratando de ver si se desarrolla mejor, ¿verdad? Yo tengo muy buena relación, por ejemplo, con la alcaldesa de Loíza. Pues quizás con ella, ¿verdad? Ella quiere montar algo allí, cerca de Maya la Cruz, tienen un salón allí, una muestra de cosas. Loíza tiene una cantidad de cosas que se han excavado impresionantes. De verdad que sí. Pero están todas perdidas. En la Universidad de Puerto Rico hay una, en el Turabo hay otra, los coleccionistas privados tienen otra. Sí. Pero sí, yo creo que si hay un sitio seguro, mucha gente donaría o prestaría sus piezas, ¿verdad? Tú tienes un punto. Pero los municipios que están en crisis también, sí, pero son los que yo veo que es más posible que se puedan mover para esas cosas. ¿Tú jugaste la loto del 2 billones? Ay, Dios mío, no es que yo no jugaste. No. Yo jugué y una de las cosas que le he dicho a Marla es otorgar dinero para que estas cosas se logren. Un museo de historia natural, un museo de arqueología, pero mire, de una cosa brutal. Eso es lo que tenemos que hacer. Y lo hay en todos los países del mundo. Yo he viajado después ahora de viejo, ¿verdad? He dedicado a viajar. He ido a Grecia, a Turquía, que estuve el otro día, en Europa,
donde quiera, aunque los países más pobres, Sí. Perú o qué sé yo, lo que sea, Tienen bueno, sus buenos tienen museos. sus buenos museos. Es verdad, Y es verdad. claro, y allí tú vas y es un museo turístico, Cierto. miles de turistas, te venden los libros, te venden las réplicas, te venden las cosas, porque es un negocio, pues está bien, pero por lo menos un negocio que preserva y promueve la cultura de ese Y país. que hablando de libros, tengo en mis manos el último libro de Don Miguel, El Indio Borincano y el Rey Emperador. Mire esto, Miguel, ¿está a la venta ya? Sí, está hace un tiempito, está en la Librería Mágica en Río Piedra, en Casa Norberto en Plaza Las Américas, está lo publicó la editorial EDP University, y lo publicó y lo pueden pedir en librería 787, creo que es, Sí. que te lo envían, que tú lo puedes comprar y te lo envían por correo. ¿En Amazon está también? En Amazon no está, No está, ok. porque se lo di a Sí, University y son los que le están promoviendo y eso. Excelente, Y yo también gracias, lo llevo a diferentes sitios. Y es interesante porque es un relato nuevo, de una historia de un indio, de verdad, un indio de la época de la conquista, Sí. que de alguna manera extraña, que es lo que yo analizo en el libro, no lo voy a decir, llegó a ir a España y tuvo una entrevista privada, un encuentro privado con el rey de España, el rey Carlos V, que era el rey más poderoso del mundo. El rey quería saber lo que estaba pasando en su hacienda de Toa Baja. Y él le contó. Y él le contó, porque el rey le habían dicho que era verdad, que algunos de los españoles que estaban aquí representando se quedaban con los chavos, estaban a los sitios. Corrupción, probablemente eran PNP o populares. Mucha gente dice, oye, pero eso pasaba lo mismo que pasa ahora, Seguro, pasaba antes, seguro. siempre. Todo ha Aquí cambiado, los reyes allá creen una cosa y aquí hacen otra. Miguel, Y, la verdad que esto ha sido súper emocionante y no, excitante haber hablado y a mí me contigo. encanta, estoy hasta ronco. Y no Mañana que hemos tengo que irme terminado. Miré dónde lo dejé, los arqueólogos, y entrando en la historia de ya de los europeos en Puerto Rico. Sí, Esto hay que seguirlo y se va a seguir. Pero mientras tanto, consigue este libro. Ya Miguel nos hizo llegar una copia. sí, No se va de la casa sin que nos lo dedique. claro. Y Miguel tiene una conferencia durante esta semana. Toda la semana. Tengo Toda la más semana. de 10 conferencias por la mañana y por la tarde, todos los Eso es días. correcto. Así que ya lo mantendremos al tanto. Miguel, ¿tienes página de Facebook o algún sitio? Sí, pueden buscar Miguel Rodríguez López, mi página de Facebook, que es donde yo tengo más las cuestiones que ustedes lo pueden buscar cuando me vean allí de arqueólogo montado en un camello, una cosa así, ese soy yo. Así que me van a ver allí. Para más información, ¿Y para más conferencias, información? Sí, pues pueden Por encontrarme Facebook. también por Facebook. Tengo correo electrónico también, pero prefiero por Facebook y Twitter. Soy Sol de Ayuya. Excelente, ahí está Twitter. Mi Son nombre de es ayuda. Twitter, que tengo bastantes seguidores ahí también. Gracias, Miguel, por tu ¿Cómo no? tiempo. La verdad que ha sido un placer para nosotros tenerte. Mis Gracias. amigos, la semana que viene tendremos otro invitado, a quien salve a quien pueda. Gracias a Miguel, que nos representa dignamente como puertorriqueño y un conocedor máximo de la arqueología de Puerto Rico. Así que será hasta la semana que viene. Cuídense mucho. Gracias por su visita. Hasta entonces. Gracias, Miguel. Adelante.